Cuando ignoramos las distracciones del mundo y nos centramos en Cristo y su Evangelio, se nos garantiza el éxito. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Hoy estaremos con el elder Raymond Ejo de los 70. El título de su discurso fue Centrarnos en Jesucristo y su Evangelio, dado en la Conferencia General de octubre del año 2024, sí, en domingo por la mañana. Muy bien, entonces damos inicio a la presentación de su discurso. La selección masculina de fútbol de Nigeria ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en Atlanta, Estados Unidos. Al terminar la final, multitudes jubilosas salieron a las calles en todos los pueblos y ciudades en Nigeria. Este país de 110 millones de personas en aquel entonces se transformó instantáneamente en una celebración masiva a las 2 de la mañana. Había un ambiente contagioso de gozo, felicidad y emoción, mientras la gente comía, cantaba y bailaba. En ese momento, Nigeria estaba unida y todos los nigerianos estaban felices de serlo. Antes de las Olimpiadas, este equipo se enfrentó a muchos desafíos. Al comenzar el torneo, se le cortó el apoyo financiero. El equipo compitió sin los materiales necesarios, lugares de entrenamiento, comida adecuada ni servicios de lavandería. En un punto estuvieron a minutos de ser eliminados de la competencia. Pero el equipo nigeriano triunfó contra todo pronóstico. Ese momento crucial cambió la forma en que se veían a sí mismos. Con esa nueva confianza y con un arduo trabajo individual y de equipo y determinación tenaz, juntos ignoraron las muchas distracciones y se centraron en ganar. Ese enfoque les valió medallas de oro y los nigerianos los llamaron el equipo de ensueño. El equipo de ensueño de las Olimpiadas de 1996 sigue mencionándose en los deportes nigerianos. Muy bien, acá vamos a hacer un pequeño corte de cómo el equipo nigeriano, que había sufrido reveses y que estaba a minutos de perder la clasificación en las Olimpiadas, pudo conseguir las medallas de oro. ¿Sí? Aquel equipo que no tenía presupuesto suficiente, le habían recortado en su nación. No se alimentaba bien porque habían reducido el presupuesto de sus alimentos. No tenía un campo deportivo donde entrenar. Realmente estaban pasando por muchas dificultades. ¿Por qué triunfó el equipo nigeriano? ¿Sí? Triunfó porque tuvieron y se centraron en el éxito del triunfo. Se unieron como equipo. Luego de obtener una confianza sólida, un arduo trabajo individual y de equipo, y sobre todo de una determinación tenaz, juntos nos dice que ignoraron las muchas distracciones y se centraron en ganar. En relación con el Evangelio de Jesucristo, ¿cuál es nuestro objetivo? De los nigerianos fue ganar las Olimpiadas. ¿Cuál es el objetivo de los santos de los últimos días? Obtener la vida eterna, lograr la exaltación, vivir en el reino de nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta. Y si estamos centrados en Jesucristo y en su Evangelio, podemos lograrlo. Pero también necesitamos determinación tenaz, un trabajo arduo individual y como equipo, como familia. Y sobre todo,
ignorar las muchas distracciones que nos vienen del mundo y centrarnos en ganar el reino celestial, la vida eterna. Para luego, como el equipo nigeriano, le valió la pena. Valió ganar muchas medallas de oro. Y hubo una gran alegría y gran gozo en toda la nación y sobre todo en el equipo. Y que fue un contagio a nivel internacional. Los que estaban viviendo en el año 1996, que estaban viendo en las Olimpiadas, el equipo nigeriano se volvió parte de nosotros. Cada vez que Nigeria entraba a la competencia, al fútbol, creo que los latinoamericanos y otros países y los africanos éramos hinchas de Nigeria. Vivíamos el partido junto con ellos. Y fue llamado el equipo de ensueño, como lo dice el elder Egbo, y nos lo recuerda en estas Olimpiadas del año 1996. Y a la fecha sigue mencionándose en los deportes nigerianos a este gran equipo. Muy bien, proseguimos con el mensaje. Una vez que el equipo de fútbol aprendió a ignorar las muchas distracciones que enfrentaba y se centró en su objetivo, tuvo éxito más allá de lo que creían posible. Y experimentaron una gran alegría, así como todos nosotros en Nigeria. Muy bien. ¿En qué se centró el equipo nigeriano? Se centró en su objetivo. Aprendió a ignorar las muchas distracciones que enfrentaba. Tuvo éxito más allá de lo que creían posible. Y al final experimentaron una gran alegría. Si nos centramos en Jesucristo y en su Evangelio, y ignoramos las muchas distracciones del mundo, tendremos éxito al igual que este equipo nigeriano. Obtendremos lo que más deseamos: vivir en el reino celestial junto con nuestro Padre Celestial, es decir, obtener la vida eterna. Sé que podemos hacerlo. Es una gran responsabilidad, como lo fue para el equipo nigeriano. Trabajaron individualmente y en equipo. Igual nosotros también tenemos que trabajar. Y demanda esfuerzo. Muchas veces sacrificio para guardar todos los mandamientos que Dios nos ha dado. Para que cuando nos presentamos ante el tribunal de Dios, que porque nos vamos a presentar, nuestros vestidos estén blancos, puros, más blancos que la lana o que la nieve. Y tengamos que mirar al Padre Celestial y no agacharnos, sino le miraremos a los ojos. Y nuestro Padre Celestial nos dirá: gracias, hijo mío, por todo el esfuerzo que diste. Bienvenido, hijo mío. Nos dará un abrazo fuerte. Ven, siéntate a mi diestra. Hermanos, que este mensaje nos pueda ayudar a centrarnos en el Evangelio de Jesucristo. A centrarnos en Jesucristo, con el objetivo de ser obedientes a Él y obtener la vida eterna. Continuamos con el discurso. De manera similar, cuando ignoramos las distracciones del mundo y nos centramos en Cristo y su Evangelio, se nos garantiza un éxito más allá de lo que podemos imaginar y podemos sentir gran gozo. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado: si centramos nuestra vida en Jesucristo y su Evangelio,
Podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestras vidas. Quiero replicarle la enseñanza del presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta. Si centramos nuestra vida en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida o en el mundo. Me encanta esta cita. Y este es un principio. Si nos centramos en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo. Proseguimos. Ruego que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno a prestar atención a la invitación del presidente Nelson de centrar nuestra vida en Jesucristo y su Evangelio, para que sintamos gozo en Cristo independientemente de lo que esté sucediendo o no en nuestra vida. Varios relatos en el libro de Mormón describen a aquellos que cambiaron su vida al centrarse en Jesucristo y su Evangelio. Tomemos el caso de Alma, hijo. Él se rebeló y luchó contra la iglesia. Su padre, Alma, oró y ayunó. Un ángel se apareció y llamó a Alma, hijo, al arrepentimiento. En ese momento, Alma comenzó a sufrir las penas de un alma condenada. En horas oscuras, recordó que su padre había enseñado que Cristo vendría a expiar los pecados del mundo. Al concentrarse su mente en ese pensamiento, suplicó a Dios misericordia. Gozo fue el resultado, un gozo que describió como intenso. Alma recibió misericordia y gozo porque él y su padre se centraron en el Salvador. ¿Qué hizo Alma para recibir de parte de Dios misericordia y gozo? A pesar de haberse rebelado contra Dios y luchar contra la iglesia de Cristo, él se centró en sus horas más oscuras. Recordó a su padre lo que le había enseñado acerca de la expiación de Jesucristo. Pero él dice que se concentró en Jesucristo, centró su mirada en Jesucristo y suplicó a Dios misericordia. ¿Y cuál fue el resultado? Un gozo intenso. Alma recibió misericordia y gozo porque él y su padre se centraron en el Salvador. ¿Qué le viene a sus mentes, hermanos y hermanas? Podemos tener igual un hijo o una hija igual que Alma, que se haya apartado de la iglesia. ¿Qué hizo el padre de Alma? Se centraron en Jesucristo. ¿Qué puede hacer nuestros hijos, hijas, para recibir salvación y perdón de pecados? Centrarse en Jesucristo. Es nuestro llamado el día de hoy. Mirar a Jesucristo. Centrarnos en Jesucristo. Para los padres que tienen hijos que se han alejado, anímense. En lugar de preguntarse por qué no viene un ángel a ayudar a su hijo o hija a arrepentirse, deben saber que el Señor ha puesto un ángel terrenal en su camino. El obispo, otro líder de la iglesia o un hermano o una hermana ministrante. Si siguen ayunando y orando, si no fijan un tiempo o una fecha límite para Dios, y si confían en Él, en que Él está extendiendo su mano para ayudar, entonces, tarde o temprano, verán que Dios tocará el corazón de su hijo cuando decida escuchar. Esto es así
porque Cristo es gozo. Cristo es esperanza. Él es la promesa de las cosas buenas por venir. Por lo tanto, confíe en su Hijo a Jesucristo, porque Él es la fortaleza de cada padre o madre y de cada hijo. Una vez que experimentó el gozo en Cristo, Alma e hijo, vivió con ese gozo. ¿Y cómo mantuvo ese gozo aún en medio de las dificultades y las pruebas? Él declara, y desde ese día hasta ahora he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar el sumo gozo que yo probé. Y el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras. Aquí quiero hacer un alto para recordar las palabras de Alma. Una vez que experimentó el gozo en Cristo, una vez que nosotros hemos experimentado el gozo en Cristo al bautizarnos, al recibir el don del Espíritu Santo, nos dice aquí las Escrituras que Alma Hijo vivió con ese gozo. No permitió que ese gozo saliera de su alma. Y la pregunta que hace el elder Egbo, pero ¿cómo mantuvo ese gozo aún en medio de las dificultades y las pruebas? Alma declara lo siguiente: y desde ese día, o sea, el primer día de su gozo, hasta ahora, han pasado como 18 años. Dice él, he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerles a probar el sumo gozo que yo probé. ¿Qué hizo Alma? Trabajó en la obra del Señor. Se gozó en el gozo de los demás hermanos que traía el redil de Dios. Al hacerles probar el gozo, él se gozaba más. Y continúa diciendo, y el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras. El Señor puede hacer lo mismo con nosotros. Él puede concedernos un gozo extremadamente grande en el fruto de nuestras obras. Sé que el Señor cumple sus promesas y podemos gozarnos en el fruto de nuestras obras. Podemos gozarnos en el gozo del Señor. Continúa diciéndonos Alma a través de las palabras del elder Egbo. Y he sido sostenido en tribulaciones y dificultades de todas clases. El gozo en Cristo comenzó para Alma cuando ejerció fe en Él y clamó por misericordia. Luego, Alma ejerció fe en Cristo al trabajar para ayudar a los demás a probar el mismo gozo. Esas labores continuas produjeron gran gozo en Alma, aún entre pruebas y dificultades de toda clase. Como ven, el Señor se deleita con el esfuerzo, y el esfuerzo que se centra en Él brinda bendiciones. Incluso las pruebas intensas pueden ser consumidas en el gozo de Cristo. Muy bien, quiero replicar estas últimas líneas que dijo el elder Egbo. Él dice, como ven, el Señor se deleita con el esfuerzo. Estar en el reino de Dios, guardar los mandamientos y los convenios que hemos hecho con nuestro Salvador Jesucristo y con nuestro Padre Celestial, demanda esfuerzo. Y cuando nos esforzamos por asistir a la capilla para renovar los convenios mediante la Santa Cena, en guardar los mandamientos que Dios nos ha dado y las leyes que Dios nos ha dado,
En servir a nuestro prójimo hay esfuerzo. Y el Señor se deleita con nuestro esfuerzo. Y el esfuerzo que se centra en el Señor brinda bendiciones. Incluso las pruebas intensas pueden ser consumidos en el gozo de Cristo Jesús. Nuestro amado profeta nos ha pedido que podamos pensar de manera celestial. Y pensar de manera celestial significa centrarnos en Jesucristo y su Evangelio. Asimismo, nuestro profeta ha pedido que leamos el libro de Mormón con regularidad y todos los días. Él nos ha dicho que el libro de Mormón es el manual de sobrevivencia. ¿Qué significa eso? Si nosotros leemos el libro de Mormón, entonces sobreviviremos. Pero si no leemos el libro de Mormón, no le tomamos importancia, hermanos y hermanas, no sobreviviremos, sufriremos. Y nuestro sufrimiento va a ser atroz. Que podamos obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado y los consejos de nuestro amado profeta, que son los consejos del Señor. Porque todo lo bueno viene del Señor. Y se nos ha pedido en anteriores ocasiones, el mismo profeta, en especial Gordo Ben Hinckley nos dijo, estudien las Escrituras durante media hora. Hay gozo en los hermanos que vienen haciendo y cumpliendo de aquel momento. Es cierto, a veces podemos estar apresurados por nuestros trabajos, pero 5 a 10 minutos en la mañana va a traer muchas bendiciones en nuestras vidas. Y si estamos viajando, podemos leer mientras viajamos o escuchar la parte que nos corresponde. Y en la noche también darnos una lectura y cumplirlo con lo que el Señor nos ha dado. Que leamos las Escrituras con regularidad todos los días, la media hora. Y si es más, mucho mejor. Hay promesas. ¿Cuál es la promesa? Que sobreviviremos los momentos y los tiempos más difíciles que nos toque vivir en estos tiempos. Porque la venida de Jesucristo y cuando la fecha esté más cercano, habrá grandes acontecimientos en la tierra. Lo que está escrito en Apocalipsis y en las demás profecías. Grandes terremotos devastadores. Lluvia de fuego del cielo. Hermanos, si no estamos con el Espíritu, no sobreviviremos a esas aflicciones tremendas. Nos angustiaremos y sucumbiremos porque no estamos espiritualmente fuertes. Este cuerpo desmayará. No tendrá la fortaleza espiritual para sostener nuestro cuerpo. También se nos ha pedido que vayamos con regularidad al Santo Templo. Hay bendiciones para aquellos que van semana a semana. El Señor los protegerá, porque es un refugio para los santos de los últimos días, los templos, la casa de santidad, la casa del Señor. Así lo ha dicho el Señor. Es un refugio contra las tempestades. Pues vayamos a refugiarnos. Recibiremos esas bendiciones. Continúa el elder Ego. Otro grupo del libro de Mormón que hizo de Jesucristo y su Evangelio
el centro de su vida y halló gozo es el de aquellos que fundaron la ciudad de Elam, un lugar donde podían criar a sus hijos y disfrutar del libre ejercicio de su religión. Este pueblo justo, que vivía una vida buena, fue esclavizado por un grupo de malhechores y despojado del derecho humano fundamental de practicar su religión. En ocasiones, a las personas buenas les ocurren cosas malas. Aquí mucho escuchar y muchos ha escuchado. ¿Por qué a las personas buenas les ocurren cosas malas? Y el ego nos da la respuesta con escrituras. Veamos. Con todo, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo si Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día. Sí, y así fue con este pueblo. ¿Cómo preservó este pueblo durante sus pruebas y sufrimientos? Al centrarse en Cristo y en su Evangelio. Sus problemas no los definían. Más bien, cada uno de ellos se volvió a Dios, definiéndose cada uno como hijo de Dios, hijo del convenio y discípulo de Jesucristo. Al recordar quiénes eran e invocar a Dios, recibieron paz, fortaleza y finalmente gozo en Cristo. Acá quiero hacer otro alto. Y vamos a centrarnos en la pregunta. ¿Cómo perseveró este pueblo durante sus pruebas y sufrimientos? ¿Qué es lo que hizo este pueblo? Este pueblo que cumplía y guardaba los mandamientos de Dios. Pongamos en nuestro contexto que como familia estamos guardando todos los convenios y mandamientos de Dios al pie de la letra. ¿Qué teníamos que hacer? Lo que está escrito en Mosía. ¿Cómo perseveró este pueblo durante sus pruebas y sufrimientos? Que también puede llegarnos esas pruebas y sufrimientos a nuestras almas. Y está la respuesta. Al centrarnos en Cristo y su Evangelio, como lo hicieron ellos, podremos tener gozo y paz. Ahora, sus problemas no lo definían. Más bien, cada uno de ellos se volvió a Dios. Cada uno de los que estaban sufriendo se volvió a Dios. Probablemente definiéndose cada uno como un hijo de Dios, hijo del convenio y discípulo de Jesucristo. Se esforzaron por que su testimonio no se disminuyera a pesar de las pruebas y aflicciones, que era parte de su esclavitud. En ese momento, reforzaron, quizás secretamente porque estaba prohibida la religión. Se centraron en Jesucristo. Y ellos a sí mismos se llamaron discípulos de Cristo. Soy un discípulo de Jesucristo. Soy un hijo del convenio. Soy un hijo de Dios. Al recordar quiénes eran e invocar a Dios, que es el consejo que nos da las Escrituras, los profetas. Al recordar quiénes somos e invocar a Dios, ¿qué recibiremos? Recibiremos lo que recibió este pueblo. Recibieron paz, fortaleza y finalmente gozo en Cristo. Eso podemos recibir si nos centramos en Jesucristo y le recordamos. Recibiremos paz, fortaleza y finalmente gozo en Cristo. Continuemos. Alma y su pueblo
le derramaron sus corazones a Dios, y él entendió los pensamientos de sus corazones. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo, Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. Hermanos, si nosotros nos centramos en Jesucristo y en su Evangelio, nos dirá el Señor también, alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo. Diremos, ¿cuándo hice convenio con Dios? Hicimos convenio antes de bautizarnos. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Prometimos al Señor recordarle siempre y guardar todos sus mandamientos. Aceptamos al Señor y le prometimos guardar el día de reposo. Renovar nuestros convenios mediante la Santa Cena. Le prometimos pagar un diezmo íntegro. Le prometimos servirle. Estar dispuesto a recibir un llamamiento del Señor para trabajar en su reino. Y a muchas otras cosas que hemos dicho, sí, lo prometo. Estas cosas traen bendiciones y el Señor no se olvida de sus promesas. Y me encanta esta parte cuando dijo, alzad vuestras cabezas y animad, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo. Y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio. Y así fue, lo libró del cautiverio. Él también tiene el poder para librarnos del cautiverio. En respuesta, el Señor alivió las cargas sobre sus hombros. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Observa ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué es lo que está tratándonos de enseñar, Alma? Que debemos someternos alegremente y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Por eso siempre nos recomiendo orar, hágase tu voluntad, Padre. Jesucristo lo mismo hizo y dijo, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. en Proseguimos. que esos santos dejaron que sus problemas, sufrimientos y pruebas fueran consumidos en el gozo de Cristo. Luego, a su debido tiempo, Él le mostró a Alma el camino para escapar, y Alma, un profeta de Dios, los condujo a un lugar seguro. Al centrarnos en Cristo y seguir a su profeta, nosotros también seremos guiados a Cristo y al gozo de su Evangelio. El presidente Nelson ha enseñado, el gozo es poderoso y el centrarse en él trae el poder de Dios a nuestra vida. Como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, quien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Me encanta lo que nos enseñó el presidente Nelson recordándonos. El gozo es poderoso y el centrarse en Jesucristo trae el poder de Dios a nuestra vida. Como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, que podamos seguir el ejemplo de Jesucristo.
quien pues por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, sufrió en Getsemaní, porque él vio nuestro gozo en nuestra redención. Se gozó en nuestra redención por medio de su sacrificio infinito. Proseguimos. Mi madre falleció hace poco. Fue inesperado. Amaba a mi madre y no esperaba perderla tan joven. Pero mediante su fallecimiento, mi familia y yo hemos experimentado tristeza y gozo en Cristo. Sé que gracias a Cristo ella no está muerta, ella vive, y sé que gracias a Cristo y a las llaves del sacerdocio restauradas por medio del profeta José Smith, volveré a estar con ella. El dolor de perder a mi mamá ha sido consumido en el gozo de Cristo. Estoy aprendiendo que pensar de manera celestial y dejar que Dios prevalezca incluyen centrarse en el gozo que se encuentra en Cristo. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál fue la fuerza y fortaleza que le animó al elder Gebo después de la muerte de su querida madre? Él dijo, sé que gracias a sé que gracias a él, a Jesucristo, ella no está muerta. Sé que gracias a la expiación de Jesucristo, mi madre vive, al igual que el elder Gebo dijo, ella vive, mi madre vive. Y sé que gracias a Cristo y a las llaves del sacerdocio restauradas por medio del profeta José Smith, volveré a estar con ella. Y yo digo lo mismo. Volveré a estar con mi querida madre, con mi querido padre, con mi hermana. Y ese día me llenaré de gozo, porque estaré con mi esposa y mis hijos o mis hijas. Dios vive porque vive, porque ha resucitado, todos resucitaremos. Y todos los que ya hemos sido fieles nos gozaremos en el Señor en su segunda venida. Al igual que el de Evo, también yo estoy aprendiendo a pensar de manera celestial, siguiendo el consejo del elder presidente Russell M. Nelson. Pensar de manera celestial y dejar que Dios prevalezca. Esto incluye centrarse en el gozo que se encuentra en Cristo Jesús. Proseguimos con el mensaje. Con amor Él invita, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hasta aquí ha sido el mensaje de centrarnos en Jesucristo y su Evangelio. Sé que si nos centramos en Jesucristo y su Evangelio, tendremos gozo, sentiremos gozo, seremos felices. La esperanza, que es un don, estará con nosotros. El objetivo de la vida eterna se hará realidad. En medio de las dificultades, sé que podemos centrarnos en Jesucristo.
porque Jesucristo nos dio el ejemplo, el máximo ejemplo para nuestras vidas. Yo sé que Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Salvador y Redentor del mundo. Es el gran yo soy, el Dios de Israel. Sé que mi Padre Celestial vive y sé que soy un hijo de Dios. El Padre Celestial es mi Padre Celestial. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados y amados hermanos. Gracias por su paciencia, por escuchar este programa. Gracias por venir a Cristo. Muchas gracias. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Que podamos centrarnos en Jesucristo y su Evangelio. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.